Andrés Santos, pastor principal de la Iglesia Cristiana Emaús. Se encuentra allí en la calle La Narcisa, en Sincelejo. Yo soy el pastor asistente por misericordia de Dios, ya hace 10 años allí. Y en esta mañana vengo con mi esposa Estela Ramos Doria, que por misericordia de Dios también tuvo ella a bien fijarse en un tipo como yo. Pero bueno, como dicen por ahí, Dios los crea y ellos se juntan. Dos hijos de pastores que no queríamos ser pastores. Ella, hija del pastor Pedro Ramos. Y bueno, un día de eso nos encontramos y hablamos y mencionó que no quería ser pastora. Y yo dije, esa es la mía. Y resulta que por tanto dar vueltas y vueltas, el Señor nos arrincona y nos dice, no tiene salida. Y aquí por misericordia de Dios, ya tenemos más de 15 años en el ministerio pastoral. Empezamos en una vereda humilde de Chinú, por los lados de Jericó. Y ahí pasamos a Chinú y después, bueno, nuestro salto a Sincelejo. Pero a Dios sea toda la gloria y honra por lo que hace. Porque Él hace de nosotros cosas que no imaginamos. Y hay historias que todos tenemos. Porque definitivamente en la vida de nosotros hasta hoy ha sido marcada por historias. Quizás la historia de usted es mucho más complicada de contar, pero todos tenemos historias. Y no sé si se dio cuenta que hace unos días, unas semanas, unos meses atrás, incluso Colombia ha sido un país marcado por mucha historia. Hace pocas semanas, algunos de ustedes hicieron memoria de que hubo en la época de nuestro país una situación difícil en un pueblo que se llamó, o que se llama todavía, Armero. Quizás los que son menores de 40 años han escuchado alguna vez en su vida esa frase que dice que más se perdió en Armero. Quizás muchos dicen, bueno, yo lo repito, pero no sé ni qué será eso. Yo estaba muy pequeño, pues no soy muy viejo, estaba pequeño, pero sí recuerdo detalles de que Colombia quedó en vilo por el tema de Armero. Todo lo que pasó, tragedias, incluso todavía en estos días en los documentales se escuchaba de que se estaban todavía buscando niños que se perdieron. Niños que hoy deben tener aproximadamente 50, 45, 48 años. Niños que quedaron sin casa, pero los sacaron de allí y no se supo más nada de ellos. Tragedias, situaciones, incluso también el Palacio de Justicia. Hace pocas semanas también nos dieron una gran información sobre eso. Y no sé si usted de pronto supo alguna vez que en Sincelejo también vivieron un proceso de una tragedia de unos palcos. Ahorita en este próximo mes siempre sale a relucir el tema de la caída de los palcos. Quizás usted de pronto es un sobreviviente de ello, o quizás no. Pero también hemos vivido situaciones. ¿Y qué decir de nosotros? Usted quizás ha vivido frustraciones, sueños no cumplidos. Hoy quizás traigo a memoria historias que quizás no quisiese contar y revivir. Quizás un padre que te abandonó. Quizás tu mamá intentó quitarte la vida desde muy pequeño. Quizás nunca conociste a papá o a mamá. Quizás de pronto tu historia es que pusiste todo el empeño a una relación
quizás a un hombre o a una mujer, y un día de estos te dejó, te abandonó y marcó tu vida para todo este tiempo incluso. Nosotros tenemos historias. Nosotros somos personas que vivimos historias. Unas quizás victoriosas, otras no tanto. Y en esta mañana el Señor me ha traído a este lugar porque quiero decirte de parte del Señor que tu historia es una historia que revela la gloria del Señor. Y quiero llevarte al libro o al Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Y voy a leer esta historia. Y quiero que usted preste atención. Puede llevarla allí en su texto. Pero quiero narrar esta historia que el evangelista Marcos muestra de un escenario, de un individuo, una persona sin nombre, porque no tiene nombre, un NN, pero que su historia revela la gloria del Señor. San Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Leo para ustedes en la versión Reina Valera de 1960. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000.
Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. Y lo de los cerdos. Y comenzaron entonces a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él, o sea Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Padre eterno, gracias, porque esta historia también enmarcada en tragedia, en situación de dolor, hoy, mucho tiempo después, también, Señor, trae a nuestra memoria una historia de gracia, porque Cristo también me halló y me encontró. Y yo hoy soy testigo de lo que ha hecho en mí y también en muchos otros. Padre, conforme a lo que tú has determinado en esta mañana para nosotros, y conforme a este auditorio y lo que tu Espíritu Santo ha hallado en los corazones, háblanos, y conforme a tu gracia sea notorio en esta iglesia, en este corregimiento, y a donde tú nos lleves por tu gracia y amor. Amén. El que ha sido transformado por Cristo no puede guardar silencio. Tu historia es el mensaje que Dios quiere usar hoy para alcanzar a otros. Este texto es un texto bastante complejo porque no tenemos nombre de este hombre. Y no hay evidencia de lo que pasó después, aunque sí la hay posteriormente. Pero esta es una historia enmarcada en una región, y el narrador nos dice que es ubicada en Decápolis, exactamente en Gadara. Y esta historia es enmarcada en un contexto bastante complejo.
capítulo anterior, el Señor Jesús está en una barca con sus discípulos. El Señor Jesús duerme en la barca. En el mar comienza a ocurrir una gran tempestad. El narrador dice, gran tempestad. Hombres adiestrados en el mar se ven apurados ante semejante situación. Llaman a Jesús, y cuando llaman a Jesús, el Señor Jesucristo le dice al viento, le dice al mar, calla, enmudece. Después de esa escena, los discípulos se preguntan, ¿y quién es este que el viento y el mar le obedecen? Cuando llegan a la orilla, uno esperaría que cuando uno llega a una ciudad, a un pueblo, que lo reciban de pronto bien, ¿no? Imagínense ustedes la escena, llega Jesús y el que se da cuenta que llega Jesús es un endemoniado. ¡Qué recibimiento para Jesús! Pero no era cualquier endemoniado. La narrativa del que está narrando la historia, en este caso Marcos, está dando a entender que era tan lamentable esta situación. Y hay que entenderlo de esta manera. Era un hombre endemoniado, nadie lo podía atar, sujetar, una situación difícil. Es más, el narrador, y alguna versión quizás que usted tenga allí, se va a dar cuenta que este hombre se hería con piedras. Y si usted sabe que se hiere uno con piedras, hay heridas abiertas. Y el narrador también nos pone a pensar, porque hay un detalle que quizás usted conoce. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido un cerdo en casa. No sé si usted de pronto tiene un cerdo en casa. Y lo difícil que es tener un cerdo cuando hay vecinos cerca. O quizás ya le recordé el vecino aquel que tiene uno y está ahí. Y precisamente cuando voy a almorzar es cuando va a lavar el chiquero. Imagínense 2, 3 cerdos, pero el narrador dice que había más de ¿cuánto? ¿Cuántos? 2,000. Ya quizás el olor se le vino a su... Y si eran 2,000 cerdos, esos cerdos no iban a traer una mosca. Por lo general hay moscas. Quiero llevarlos a imaginar para identificar la escena de esta historia. Porque este hombre, si estaba herido, yo me imagino el tormento tanto de los demonios como del mosquero alrededor de este tipo. Y al llegar a Jesús a la orilla, el primero que se acerca es el endemoniado. Y esto es un asunto que hoy nosotros tenemos que ver de una manera distinta, porque San Marcos le escribe a un auditorio que está pasando una situación terrible. Porque San Marcos escribe, quizás, dicen los historiadores, 40 años después de Cristo. Está escribiéndole a un auditorio que está viviendo bajo la opresión del Imperio Romano. Y claro, ellos cuando leyeron la historia, ellos se fueron enseguida. Las piedras, las heridas.
Porque todo aquel que recibía a Cristo, que profesaba ser cristiano, era objeto de maltrato, era objeto de cualquier circunstancia que disminuyera la humanidad. Quizás los cristianos eran considerados no seres humanos. Vivían bajo una opresión romana muy difícil. Por eso cuando los lectores de Marcos leen esta historia, se identifican con él. Y es allí cuando yo en esta mañana vengo a traer una propuesta de 3 cosas que el texto me permite ver. Y es que Jesús va a llegar a tu historia. Jesús llega a tu historia. Porque quizás hoy no estás viviendo tácitamente como el narrador está colocando a este individuo. Pero déjame decirte que todos nosotros aquí tenemos una historia. Quizás hoy estás viviendo una historia detrás de un diagnóstico médico que te dice no hay salvación para ti. Quizás te dijeron ya no hay remedio para ti. Quizás estás en una edad donde dicen ya no te van a dar trabajo. Quizás estás en un momento donde dicen ya no hay salvación para tu hijo. Ya no tienes esperanza. Pero en esta mañana quiero dejarte de parte de Dios que Jesús está aquí para llegar a tu historia. Porque Él quiere llegar a todos nosotros a través de nuestra historia para Él mostrar su gloria. Y los versículos del 1 al 6 me permiten ver que nuestro Señor Jesucristo entra a estos territorios rotos, estos lugares olvidados. No creas que el Señor no se ha dado cuenta de ti. Quizás por mucho tiempo has estado orando, clamando al Señor por alguna circunstancia o cosa. Déjame decirte en esta mañana, el Señor va a hacer todo lo que sea posible para Él llegar a donde estás. Es más, yo creo que ya lo hizo. La historia nos va a mostrar que no hay lugar vedado, no hay lugar donde Jesús no pueda llegar. Gadara era un lugar impuro para los judíos, pero el Señor Jesús llegó hasta allá. Jesús cruza al otro lado por él. Y lo más interesante es que esta historia comienza con un encuentro. Y el encuentro es que este hombre corre a Jesús. Por eso, hermano mío, hermana amiga, querido amigo, querida amiga, si el Señor Jesús llega a tu historia, corre hacia Él. No te detengas. No hay vida, no hay circunstancia rota, por más rota que sea, donde Jesús no pueda llegar a atenderte y transformar tu vida. Porque eso es cuando Cristo llega a una persona, a una comunidad, a una iglesia, la transforma. No hay vida rota que Cristo no pueda transformar. Por eso, si hoy el Señor está aquí, el Salmo 34, versículo 18 nos va a decir con vehemencia que cercano está Jehová a los quebrantados. Si hoy llegaste aquí con alguna angustia, con alguna situación, quizás decías, yo quizás no iba para la iglesia, pero no tengo para dónde ir. No fue que no tenías, fue que el Espíritu Santo te trajo.
Porque en esta mañana tienes que escuchar que Jesús llega a tu historia para Él mostrar su gloria. No importa el lugar donde te encuentres. No importa. Créeme que el acto de Jesús acercarse a ti, acercarse a nuestra vida, no es con el propósito de que todos nosotros tengamos un testimonio para contar solamente. No, el tema es hacer de ese testimonio mostrar su poder transformador. Por eso hay una segunda cosa que el texto me permite ver. Versículos del 7 al 15. Y es que el Señor Jesús rompe cadenas. No sé si lo sabías, pero el Señor rompe también toda atadura para que su gloria sea visible. El poder de Cristo no solo libera, sino que restaura. Y hace una restauración por completo. Del versículo 7 al 15, uno puede ver cómo el narrador no escatima detalles para mostrar esta conversación allí. Y todo lo que pasa en medio de esta conversación. Y a mí me llena el corazón saber de que Jesús tiene poder incluso para romper las cadenas que pueden haber dejado en medio de nosotros legiones de demonios. Cuando el narrador escribe para la iglesia y menciona allí que somos legiones. Esto al primer auditorio que leyó esta historia debió ser demoledor. Claro, les conté que la iglesia que vivía en Roma, cuando ellos escuchan legiones, todos aquí sabemos que en el Imperio Romano eran miles, decenas. Legiones romanas. Hace unos años, quizás algunos de ustedes vio una película de un hombre llamado Décimo Meridio. Bueno, es un nombre un poco largo. Y cuando él dice en la película, yo soy el que era jefe de la legión, enseguida uno dice, ya sé. No estoy haciendo apología para que se vea esa película, pero si usted de pronto no tiene idea de lo que es una legión, se va a dar a entender que eran muchos romanos oprimiendo al pueblo. Por eso cuando ellos leen eso, que los que estaban atando a este hombre eran legiones, y el Señor le dice a las legiones, ustedes no tienen poder para seguir atando a este hombre, eso es liberador para nosotros también. Porque hoy hay legiones que quieren oprimirnos a nosotros. Créanme que muchas veces usted se ve ahogado. Bueno, aunque espero que en Chochó no se vea eso, pero las cartulinas. Quizás eso es de Sincelejo para allá. Pero uno puede ver a veces en consejería personas oprimidas, afligidas. Yo una vez entré a una casa y la señora dijo, pastor, yo no sabemos qué hacer. Tenemos una deuda. Y yo pensaba que era una sola cartulina. Cuando empieza a sacarme una amarilla, una roja, una azul, de todos los colores. Y yo pensaba que el que estaba apurado era yo a veces, porque todos tenemos historias. Todos tenemos situaciones de opresión.
Porque en el mundo tendremos aflicciones. Pero hoy sabemos que podemos confiar en un Cristo que está con nosotros y que ese Cristo que está con nosotros rompe cadenas y ataduras. Por eso no sé realmente cuál es la situación que estás viviendo. Y no vine a decirte hoy que pares de sufrir, sino a que ten fe y confianza que si Cristo está contigo, Él rompe cadenas. Él rompe cadenas. Y este encuentro comienza con ese correr hacia Jesús. Mas sin embargo, este hombre queda libre. Jesús no solo expulsó los demonios, Él devolvió la dignidad, la humanidad, la razón y la identidad de este hombre. A este hombre lo conocían como que, incluso como lo conocemos nosotros. Cuando pasas por Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, enseguida usted dice, el endemoniado. Pero el narrador dice que este hombre quedó libre, sentado y en su cabal juicio. No sé si a usted lo conocían como el peleonero, como la peleonera. Quizás te conocieron como, la quitamarido, no sé, la verdad. Quizás usted conoce a personas que lo conocen como el que se coge los pollos. Quizás lo conoce como con cualquier otro apodo. De esos alias que a veces no queremos. Pero el Señor es experto en cambiar los alias. Cambiarlos para hoy llamarnos hijos de Dios. Tremendo. Usted hoy no es eso que le decían. Quizás su papá le dijo, usted que no sirve. Usted es tantas cosas que a veces recibimos. No sirve para nada. Pues hoy quiero decirte que si Cristo está aquí, Él vino a cambiar tu historia, porque de verdad que hoy tienes que saber que eres un hijo o una hija de Dios. Los que son hijos, ellos tienen esperanza, porque tienen un Padre todopoderoso. No sé si toda tu vida quizás fue marcada con algo, es que aquí no hay, es que no tengo. Hermano mío, en Cristo lo podemos. Quizás cuando uno pasa por Chocho y ve la construcción de la iglesia, ¿ustedes creen que fue por los recursos de nosotros? ¿Realmente ustedes no ven a Dios aquí? Fue su provisión. Él es experto en cambiar historias. Porque a veces dicen que los evangélicos esos son los arrastrados, esos son los que los que buscan a Dios son aquellos que no tienen. Pero Chocho tiene que saber que hay un Dios que provee, un Dios que restaura. Y la historia de Rocafuerte es una historia de gracia. Tu historia es una historia de gracia. Por eso Él rompe cadenas. Y definitivamente si Juan capítulo 8 versículo 36 nos informa de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso lo que Cristo hace en nosotros es más profundo que un cambio de conducta. Es una transformación total. El testimonio de nosotros ahora es
no lo que dejamos hacer, sino lo que ahora somos en Cristo. Por eso, hermanos míos, la libertad que Cristo nos da no es solo personal, sino un medio para mostrar su poder y gracia al mundo. Repito esto, la libertad que Cristo nos da no es solo personal, sino un medio para mostrar su poder y gracia al mundo. Y hay una tercera cosa que el texto me permite ver aquí. Y es que Jesús, nuestro Señor, comisiona. Jesús comisiona, envía. Porque el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo en esta mañana te trajeron aquí para que escucharas que tu historia debe ser contada. Aquí hay testimonios vivos de que Dios vive. Aquí hay testimonios del poder sanador del Señor. Aquí hay testimonios del poder que Dios restaura hogar, de que Dios restituye dignidad. Quizás aquí hay alguien que quizás en algún momento intentó suicidarse, pero se encontró con Cristo y el Espíritu Santo le devolvió la dignidad de ser un hijo de Dios. Por eso esta mañana yo vine aquí para decirte que tu hijo tiene esperanza. Tu esposo, tu compañero tiene esperanza. Yo tiene esperanza. Hay una misión para nosotros, hay una misión para ti. El hombre de verdad, él quería irse, los últimos versículos del versículo 18 al 20. Al ver que la gente del pueblo le dijo a Jesús, no te queremos. ¿No les parece familiar eso? Hay veces que contamos, que evangelizamos y hay gente que dice, no, no es para mí. Este hombre quería irse con Jesús. Y uno se pone a pensar, ¿qué predicador hubiese dejado semejante testimonio? Porque hubiese sido un instrumento, una herramienta en la predicación. Oye, este tipo que está ahí era el endemoniado de Gadara, y mírenlo, ahora cantando, alabando, ya toca piano, incluso ya. Hubiese sido espectacular. Pero Jesús le dice, no te vas conmigo, quédate. Y la misión es clara, porque el texto en Reina Valera lo hace de la manera clara para que usted y yo entendamos. El hombre quiere irse con Jesús, pero Jesús le dice, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Este hombre no recibió un discipulado. Este hombre no hizo ni vida abundante. Este tipo fue libre en su cabal juicio y el Señor lo comisiona ¿a qué? A que diga solo y nada más lo que Jesús ha hecho con él. Por eso en esta mañana, hermano mío, hermana mía, tu historia es relevante hoy para que los de tu casa escuchen y vean la gloria de Dios.
Los tuyos tienen que saber lo que Jesús está haciendo, ha hecho y seguirá haciendo contigo. Esa es la primera comisión, iglesia. Cuéntales. No tienes que hacer una exégesis de un texto bíblico. Quizás no tienes que ir a un... No estoy diciendo eso que no estudies. Si puedes, hazlo. Pero realmente la comisión de nosotros es contarles a otros lo que Él ha hecho con nosotros. Cuéntales. La predicación de este hombre no fue teoría, fue transformación real. Los amigos que te conocían en parrandas y en eso, ahora cuando te vean solamente vas a contar tu historia, lo que Cristo ha hecho contigo. Y es que a veces le preguntan a uno, ¿cómo ustedes los evangélicos pueden gozar un 24 y un 31 sin beber ron? ¿Les parece increíble? Y yo les pregunto, ¿de verdad ustedes creen que necesitan de ron? No. Nosotros no necesitamos de eso. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da un gozo que no para, que no se queda. Un gozo que va día tras día en ver la gloria y la fidelidad del Señor. Yo todos los días puedo ver la fidelidad del Señor. No sé si usted se da cuenta que cuando se despierta y coloca sus pies y se para, no ve al Señor allí. ¿Cuántos hoy no pueden levantarse, hacer sus necesidades fisiológicas por sí mismos? Hay muchos que no pueden. Tienen una sonda, tienen una bolsa, tienen un tubo, tantas cosas que uno ve, pero nosotros vemos la gracia y la misericordia de Dios. Por eso Dios ha sido bueno contigo. Y esa historia tienen que saberla otros, porque tu historia muestra la gloria del Señor. Por eso tu casa es el primer campo misionero. Y de verdad que tu historia tiene una asignación. Y es abrir corazones y señalar a Cristo. No olvides señalar siempre a Cristo. En casa nosotros tenemos un solo hijo, 18 años. Hace 2 años terminó, fue a estudiar a Medellín. Y la verdad es que sacar un muchacho a estudiar fuera no es nada fácil. No tenemos familia, aunque había unos familiares, pero vivían muy lejos. Pero Dios ha mostrado su gloria hasta hoy. Y yo a todo aquel que dice, no, que mi hijo va a terminar y va a estudiar, o quizás no va a estudiar, digo, no, créele al Señor. Si ese muchacho, esa niña, esa muchacha es buen estudiante, apóyalo. Que el que ha provisto hasta hoy seguirá proveyendo. Porque el Señor va a mostrar su gloria. Quizás hay falencias en casa que usted dice, no, yo no alcanzo, que mi sueldo no, que lo que gana no. Hermanos, ¿de verdad crees que es por lo que ganas? Yo en esta mañana vengo a decirte que tienes un Padre que es el dueño del oro y de la plata. Dice el texto bíblico que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Es que ya ninguna empresa va a abrir la puerta para mí. Pues déjame decirte que el dueño de todas las empresas es el Señor. Y hay puertas que Él abre que nadie puede cerrar. Y esa historia tiene que saberla tu hijo, tu hija. Nos hemos engañado a nosotros mismos que esto está malo. Y a veces cuando el pastor dice, bueno, hay que comprar una silla nueva, y el pastor, ¿de dónde saca eso? Si esto está malo. No, hermanos. El dueño de la iglesia es el Todopoderoso. Y todo lo que pedimos al Señor creyendo lo recibimos. ¿Cuántos lo creen? Y yo creo que el Señor es el dueño de su iglesia. Por eso, hermanos míos, el contar tu testimonio no es una opción. Es una misión personal. Quisiera invitar a mi hermano Antonio Pastora para cantar juntos nuevamente Dios ha sido bueno. Mi hermano, el del piano. Vamos a hacerlo allí de una manera solemne. Los que han creído que Dios ha sido bueno. Porque en esta mañana usted y yo tenemos que hacer memoria de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Te invito a que hagas memoria de lo que eras antes. ¿Cómo llegaste a los pies del Señor? Y esa historia hoy va a ser tomada por el Señor para llegar a los de tu casa, para llegar a tus vecinos, a los tuyos. Porque pronto se escucharán noticias que Chocho ha sido tocada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor Jesús está aquí. Nuestro Señor Jesucristo dejó su trono de gloria. Nació en un pesebre. Se encarnó como uno de nosotros para mostrarnos el camino. Canta conmigo esta canción, porque yo sé que Él ha sido bueno contigo. Haz memoria. Haz memoria de la bondad de Dios esta mañana. En mi vida ha sido, aleluya. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser yo cantaré aleluya. En mi vida ha sido bueno. En la vida de la iglesia, Dios ha sido bueno con la iglesia. Rocafuerte puede hoy ver tu gracia. Podemos ver tu gracia y tu poder, Señor. Podemos ver la misericordia de Dios. Aleluya. Señor, cerca estás en la oscuridad. Y como amigo fiel,
Aleluya. Si puedes colocarte ahí en pie. Sé que tienes a alguien allí cerca. Canta con él, con ella, ora con él, ora con ella. Ora por él en el nombre de Jesús. Ora por él, ora por ella en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Háblale al Señor. Háblale al Señor. Que esta canción salga de lo más profundo de tu ser. Porque Él ha sido bueno contigo. Tú has sido bueno. Tú has sido bueno. Tú has sido bueno. Ahora te invito a que puedas orar por tu hermano o tu hermana. Ora por él, ora por ella. Allí el que tienes a tu lado. Que nadie quede solo orando.